Estos días, damas y caballeros, como nunca antes en mi vida, me había tocado estudiar pasajes que tienen que ver con la Navidad. Generalmente al año estudio uno, a veces lo que hacemos generalmente con Paco es que nos vamos rotando, y a veces él enseña en Navidad, yo enseño en Año Nuevo, y a veces nos vamos rotando, así que había años que me tocaba a mí compartir en Año Nuevo, que no me tocaba compartir un pasaje en Navidad, así que a lo mejor hubo algún año que ni siquiera estudié ningún pasaje en Navidad, pero este año me tocó estudiar creo que todos los pasajes que existen acerca de la Navidad. Nos tocó compartir 2 veces en estos centros de rehabilitación o anexos donde están trabajando los Luisitos, y después el viernes en la posada acerca de la Navidad, y hoy también vamos a compartir algo acerca de la Navidad, así que ya llené mi repertorio de mensajes y pasajes relacionados con la Navidad. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas. Vamos a estar estudiando algunos versículos ahí en el capítulo 2, Lucas capítulo 2. Específicamente vamos a estar estudiando versículos 8 al versículo 20. No sé si alguien me pudiera hacer el favor de traer alguna de las Biblias de allá afuera, y no sé si ayudarle aquí a nuestras visitas para que alguien que se ofrezca voluntariamente. Ahí está, muy bien. Lucas capítulo 2, vamos a estar leyendo y estudiando versículos 8 al 20, pero sabes, antes de leer estos versículos y estudiarlos, yo no sé si ustedes recordarán la narración y los detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o este pasaje o estos pasajes que nosotros relacionamos con la Navidad, no aparecen en los 4 evangelios. ¿Alguien me puede decir, o alguien se acuerda en qué evangelios sí aparece la narración de Navidad y en qué evangelios no aparece? A ver, ahí va la trivia, por un auto 0 kilómetros. Ahí atrás veo tu mano, sí. En Marcos no aparece, ajá. Ni en Juan. En Marcos y Juan no aparece. En Mateo y Lucas sí aparece. Y sabes, justamente por este tipo de detalles, muchos dicen, lo que pasa es que realmente esto no sucedió o no sucedió así, o hay controversia, o la Biblia se contradice. Unos evangelistas sí lo presentan y sí lo narran y sí dan detalles, y otros ni siquiera lo mencionan. Y sabes, lo más curioso de esto es que el primer evangelio, o el que se cree que fue el primer evangelio en escribirse, fue justamente el evangelio que estamos estudiando en nuestra serie, el Evangelio según San Marcos. Entonces, para algunos les resulta muy extraño que de partida el primer evangelio no mencione la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y después el otro evangelio que no lo menciona, el Evangelio según San Juan, es el último evangelio. Así que algunos toman esto para decir, mira, en el principio no se escribió, después a los otros 2 evangelistas quizás se les ocurrió meter información, pero que no coincide, y Juan se dio cuenta y se arrepintió, y pues ya no escribió nada, ¿no? Nada que ver, ¿sí? ¿Cuál es la razón, queridos, por las cuales ni Marcos ni Juan narran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Trivia, por el auto 0 kilómetros. Porque tiene un propósito, no es que Dios se equivocó, o que los escritores se equivocaron, o que se les pasó escribirlo. Tiene un porqué muy interesante. ¿Nadie sabe? Yo tampoco sabía, así que, pero estudié, ¿no? Te vas a dar cuenta que tiene un porqué y tiene una razón. ¿Por qué 2 evangelios sí presentan la narración de la Navidad o del nacimiento de Jesucristo, y por qué otros 2 no? Porque recuerda que cada uno de los 4 evangelios, si bien todos están viendo y todos están apuntando a la vida de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ellos va a presentar a Jesucristo desde una perspectiva diferente, ¿sí? Es decir, cada uno de ellos va a expresar aspectos diferentes de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En algunas ocasiones hemos dado el ejemplo, y es como cuando ocurre un accidente
y tienes varios testigos que todos presenciaron el accidente, pero cada uno va a narrar desde su perspectiva o desde su punto de vista, cada uno va a narrar qué fue lo que sucedió. A lo mejor en algún choque, uno que está parado por acá va a decir, no, es que iba a exceso de velocidad. Y otro va a decir, no, es que el otro fue el imprudente que se pasó el semáforo. Y el otro va a decir, no, yo me fijé que traía su celular en la mano. Y el otro va a inventar o va a decir otra historia, ¿no? Pero los cuatro están narrando el mismo evento, simplemente desde puntos de vista o de perspectivas diferentes. ¿Qué es lo importante? Que el evento sucedió, aunque haya perspectivas diferentes, pero los cuatro evangelios coinciden en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto o no? No todos dan detalle, pero los cuatro coinciden en la existencia y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todavía ni siquiera comenzamos en Lucas, así que bueno, pero espero que esto no vaya tan para largo, pero te voy a explicar por qué en dos evangelios sí aparece y por qué en los otros dos evangelios no aparece, y vas a ver que tiene sentido totalmente. Entonces, cada uno de los cuatro evangelios va a presentar a Jesucristo de una manera diferente. Cada uno de los evangelistas va a querer enaltecer o va a querer exaltar ciertas cualidades o ciertos rasgos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Marcos va a presentar a Jesucristo, si tú lees todo de manera integral el Evangelio según San Marcos, te vas a dar cuenta que el énfasis de Marcos es presentar a nuestro Señor Jesucristo como siervo, como aquella persona que vino a servir, como aquella persona que vino a entregarse en el servicio hacia los demás. Ten esto en mente y si lo quieres apuntar, mucho mejor. Entonces Marcos va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como Él, ¿recuerdas? Como el siervo o como un esclavo prácticamente, ¿ok? El Evangelio según San Juan, la perspectiva que va a tener es de Jesucristo como Dios, ¿sí? Él no va a presentar a Jesucristo como un siervo, como un esclavo. El énfasis de todo el Evangelio según San Juan va a ser presentar a Jesucristo como Dios mismo. Por eso en Juan vas a encontrar estas declaraciones que no encuentras en los otros tres evangelios, las declaraciones del yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Que no existen en los otros evangelios. Entonces Marcos presenta a Jesucristo como el siervo o esclavo. Juan va a presentar a Jesucristo como Dios mismo, ¿sí? Y el Evangelio según San Mateo va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como Rey de los judíos, ¿sí? Pero solamente quédate con esta parte de Rey. El Evangelio según San Lucas, que lo va a escribir este hombre que era doctor, él va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como hombre, como un ser humano común y corriente, como tú y como yo, ¿ok? Entonces, Marcos va a presentar a Jesucristo como siervo, Juan va a presentar a Jesucristo como Dios, Mateo lo va a presentar como Rey, y Lucas va a presentarlo como un hombre de carne y hueso, físicamente como tú y como yo. Fíjate algunos detalles que nos ayudan más a entender esto. Ya llegó al destino, ¿no? Ahí estamos, ya llegamos, perfecto. Mateo capítulo 1, ahí vamos a encontrar la genealogía. Si me acompañas ahí, Mateo capítulo 1. A partir del versículo 1. Y fíjate estos detalles, ¿ok? Ya lo tienen ahí, Mateo 1:1. No vamos a leer todos los versículos, pero la genealogía de nuestro Señor Jesucristo está a partir del versículo 1 hasta el versículo 16. Y comienza el versículo 1, tiene como título Genealogía de Jesucristo, es decir, el árbol genealógico o la ascendencia de Jesucristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, y fíjate el detalle, dice, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham, ¿sí? Ahora, ¿quién fue David? ¿Fue un qué? Fue un rey, claro. Y si tú recuerdas, cuando Dios le dice a Abraham que dejara su tierra, su parentela y que se fuera al lugar que él iba a mostrar, le promete una tierra y le promete que a través de él vendría una descendencia y que a través de él vendría el reinado de Israel, ¿sí? Después sigue los versículos 2
ahí comienza ya a detallar, dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y así comienza así, con un montón de nombres, que es toda la genealogía. No lo vamos a leer, pero por ejemplo, deja busco alguno. Por ejemplo, el 9 o el 8 si quieres. Dice, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jeroboam, y Jeroboam a Osías, Osías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a dar cuenta que en esta genealogía prácticamente la mayoría de los nombres que se mencionan ahí, empezando desde David, van a ser hombres que fueron reyes de la nación de Israel. Después dice en el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud y sigue. Versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Entonces ves, como el objetivo de Mateo es presentar a Jesucristo como ¿qué? Como rey, va a tomar la genealogía desde Abraham, pasando por David y pasando por por muchos de los reyes de Israel, llegando hasta José, ¿sí? Que es el versículo 16 que nosotros leímos. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, aquí hay muchos detalles, porque ¿cuál podría ser la pregunta que surgiría ahí? ¿De dónde nació nuestro Señor Jesucristo biológicamente? De María. Pero la genealogía llega ¿hasta quién? Hasta José, ¿sí? O sea, es una línea sanguínea desde Abraham pasando por David hasta José, ¿sí? O sea, realmente no es un árbol genealógico de sangre de Jesús, porque realmente Jesús no tenía sangre de toda esta gente que se menciona en la lista. Pero se menciona en este árbol genealógico porque, aunque sanguíneamente Jesús no era hijo de José, legalmente sí lo era. Entonces por eso se incluye acá, ¿sí? José va a adoptar a nuestro Señor Jesús, así que por sangre no era su hijo, pero legalmente ante la ley de Dios también sí era su hijo, así que por eso se menciona acá en la descendencia, ¿no? Fíjate el detalle de Lucas capítulo 2. Y ahí vas a ver la diferencia. Lucas capítulo 2. Esto ni siquiera es el mensaje todavía, pero te lo estoy dando así como información por si alguien te dice, oye, ¿por qué no aparece? Se contradice. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 3. A partir del capítulo 2 de Lucas está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero en el capítulo 3 es donde encontramos la genealogía, ¿ok? ¿Te acuerdas entonces cuál es la genealogía en Mateo? Comenzando desde Abraham, pasando por David, recorre muchos de los reyes de Israel y llega hasta José, ¿ok? Fíjate esta genealogía, el orden y a qué personas incluye. Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Ya lo tienen ahí? Tiene por título exactamente el mismo, genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, y sigue ahí la lista de la ascendencia de Jesús. Versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel,
hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo ¿de quién? De Adán, hijo de Dios. Entonces, como Mateo quiere presentar a Jesucristo como rey, utiliza la línea genealógica partiendo desde Abraham, no se va tanto hasta Adán, partiendo desde Abraham, pasando por David, que fue uno de los reyes de Israel, y sigue por los reyes. Ahora, esta genealogía, ¿de dónde hacia dónde va? Desde prácticamente, comienza desde Adán, ¿sí? Porque el énfasis del Evangelio, según San Lucas, es presentar a Jesucristo como ¿qué? Antes, ya se me perdieron, ¿como quién, Lupita? Como hombre, ¿sí? Entonces, una genealogía es desde el punto de vista de los reyes, Mateo, porque quiere presentar a Jesucristo como rey, y la otra genealogía que quiere presentar Lucas a Jesucristo como hombre, se va ¿hasta dónde? Hasta Adán, ¿sí? Ensalzando o exaltando la parte humana de Jesucristo. ¿Sí está más o menos ahí? ¿Claro? ¿Sí? No hay contradicción. Simplemente uno quería darle un enfoque al nacimiento de Jesucristo y otro quería darle otro enfoque al nacimiento de Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿por qué Marcos y Juan no incluyen genealogía? Porque ya lo presentan como otra parte de Jesucristo, como siervo y como Dios. Juan presenta a Jesucristo como ¿qué? Como Dios. Te pregunto, ¿cuál sería la genealogía de Dios? No existe. Entonces, por eso Juan no incluye detalles de una genealogía o de un nacimiento de Dios. Dios encarnado en Jesucristo sí existió y sí tiene una genealogía, pero ¿cuál es el nacimiento de Dios? No existe. Ha existido por los siglos de los siglos y por la eternidad, ¿no? Entonces, Juan no menciona el nacimiento de Jesucristo porque su énfasis es presentarlo como Dios y Dios no tiene nacimiento. El Evangelio según San Marcos pretende presentar a Jesucristo como siervo. Ahora, en el contexto y en el trasfondo judío, y lo hemos enseñado acá, ¿qué tan importante era un siervo o un esclavo? Cero importante. En la antigüedad un esclavo era considerado simplemente una herramienta de trabajo, que tú hacías con ella lo que quisieras y que cuando ya no te servía tenías el derecho de regalárselo a alguien, de venderlo, o si ya no te servía, los amos incluso tenían el derecho de matar a sus siervos. Así que, ¿qué tan importante era la genealogía de un siervo? A nadie le importaba, es más, ni siquiera importaba el nombre de un siervo o de un esclavo, ¿sí? Entonces, por esta razón, Marcos, que pretende presentar a Jesucristo como siervo, no incluye genealogía, no incluye detalles, porque la historia o el trasfondo o el contexto o las raíces familiares de un esclavo no eran para nada importantes. El esclavo en sí mismo no era importante, ¿ok? Así que bueno, ahí está la explicación por qué en 2 evangelios sí aparece, por qué en otros 2 evangelios no aparece y por qué en cada uno de ellos existen detalles diferentes en cada uno de ellos. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Bueno, perfecto. Si ya aprendimos algo el día de hoy, ya me doy por bien servido. Si alguien te pregunta, oye, ¿pero por qué? Ya puedes darle toda la explicación de por qué sí y por qué no. Ahora sí, Lucas capítulo 2, y esto es lo que vamos a estar estudiando. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 8. Y bueno, este mensaje yo le puse como título. ¿Qué título tiene? No, ¿qué dice ahí? Imperdibles de la Navidad, ¿ok? Vamos a ver algunas cosas que son imperdibles. Vamos a ver algunas cosas que este próximo 24 de diciembre no pueden faltar en tu Navidad. Otras cosas te podrán faltar, pero estas que vas a ver acá o estas que vamos a mencionar acá no pueden hacer falta en tu celebración de Navidad. Y bueno, ¿por qué lo mencionamos? Porque la realidad es que mientras que han pasado los años, se han involucrado y se han incorporado muchas tradiciones
y muchas diferentes formas de celebrar la Navidad. Hay algunos que, por ejemplo, acostumbran en Navidad entregar los regalos, hay algunos que no acostumbran nada de regalos en Navidad, sino que más bien acostumbran la repartición de regalos en Año Nuevo. Hay algunos que abren los regalos el mero 24 a la hora de la cena, hay otros que los abren hasta el 25, representando estos supuestos Reyes Magos que llegaron tiempo después del nacimiento de Jesucristo. Algunos, por ejemplo, algunos entre nosotros siempre en la Navidad acostumbran viajar, algunos a lo mejor acostumbramos quedarnos y nosotros somos los que recibimos a nuestra familia que viene de lejos. Los platillos en cuanto a la Navidad, pues bueno, esos sí son innumerables e interminables. Hay aquellos que a lo mejor se la pasan todo el día o incluso unos días antes ya preparando lo que van a cenar en el día de la Navidad. Por lo menos así en casa de mi abuelita, así era de pararse súper temprano, si no es que desde el día anterior ya comenzaban a preparar lo que se va a cenar en la cena y generalmente con mi abuelita era algo siempre muy elaborado, ¿no? Y hay familias que a lo mejor prefieren algo mucho más sencillo. Nosotros ha habido Navidades que hemos comprado comida rápida, no voy a decir la marca porque si no en YouTube después me van a cobrar ahí el comercial, pero en ocasiones nosotros hemos dicho no, ni nos compliquemos, esta Navidad compremos algo de comida rápida, platitos desechables y comemos así, no nos complicamos tanto, después andar lavando trastes con este frío que hace y todo, y entendemos que lo importante a lo mejor no es la comida, sino el significado o lo que hay detrás de nuestra celebración. Algunos a lo mejor acostumbran ese día, incluso con el frío se bañan, se arreglan, se perfuman, se peinan, se van con el estilista, y otros, si son más como yo, pues yo algo casual, prefiero estar cómodo, sentirme cómodo, que sentirme incómodo con tanta elegancia y con tanta cosa, ¿no? Así que bueno, con el paso del tiempo, las tradiciones han cambiado, algunas cosas se han incorporado, algunos tienen una cena sumamente elegante y sumamente formal, y algunos a lo mejor tienen una cena un poco más casual. Los que tenemos hijos y los que tienen hijos como los hijos que tengo yo, la Navidad es una corredera, gritos, sombrerazo, sube, baja, que siéntate, que come, que no tires. Entonces, todas estas cosas con el paso del tiempo se han ido incorporando y han ido cambiando, se han añadido cosas, se han quitado cosas, pero me gustaría entonces mostrarte algunos infaltables, cosas que no pueden estar ausentes en tu celebración de Navidad este próximo 24. Vamos a leer entonces ahí los versículos y podríamos decir, ¿sabes que esta sería la primera Navidad? Si nosotros buscáramos un modelo bíblico de celebración navideña, justamente sería este que encontramos acá en Lucas capítulo 2, y dice así a partir del versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Esta es la narración entonces de Lucas del nacimiento de Jesús. Bueno, no del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús ya había pasado en los versículos anteriores. Si tú recuerdas la historia, se promulgó un edicto, es decir, se dio una orden de parte del gobierno de que toda la gente en la ciudad tenía que ser censada, es decir, tenían que contabilizar a toda la gente. Pero uno de los requisitos para este censo era que cada uno tenía que ser contabilizado, no en la ciudad en la que estaban actualmente, sino que tenían que ser contabilizados o censados en la ciudad de donde ellos eran originarios. Así que en ese momento José, junto con María, con la cual estaba comprometido, ellos estaban en Nazaret. Por eso muchas veces se dice Jesús de Nazaret, cuando la realidad es que Jesucristo no nació en Nazaret, pero vivieron ahí, ¿sí? Pero como José era de la tierra y de la ciudad de Belén, dijeron, tenemos que regresar a nuestra ciudad para ser censados. Así que toma José a María, se regresan a su ciudad natal, a la ciudad de Belén, y mientras que están buscando lugar donde hospedarse, sin encontrarlo, dice que se llega a la hora del alumbramiento, y ahí en un lugar sumamente humilde, en un mesón, porque no había más lugar para ellos. Eran fechas en las que se celebraban las fiestas judías, así que la ciudad estaba llena, no había hoteles, no había hostales, no había ningún lugar para donde ellos hospedaran, así que el único que encontraron fue un mesón, y en ese lugar es donde va a nacer nuestro Señor Jesucristo. Así que ya había nacido, y esto sería entonces la celebración de la primera Navidad que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces acá en estos versículos vamos a encontrar estos elementos o estos infaltables que no pueden estar ausentes en tu celebración de Navidad. Cualquier otra cosa puede faltar, pero te animo a que estos que vamos a leer en estos versículos no falten en tu celebración de Navidad. Y el primero tiene que ver con el hecho de que la Navidad es un tiempo para anunciar a Jesucristo, o anunciar la obra de Jesucristo, o anunciar aquellas cosas que Él hizo a favor nuestro en la cruz. No puede faltar, simplemente no puede faltar en tu celebración de Navidad. Decía el versículo 8, había pastores en la misma región, y fíjate, es sumamente interesante porque en estos versículos que ya los leímos, desciende un ángel, y el ángel, ¿qué va a hacer? Justamente les va a anunciar la llegada y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas que me sorprende de este pasaje es a quién Dios decidió revelarle el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién fue? A unos pastores, ¿sí? A lo mejor eso no nos dice mucho, pero sabes, si nosotros tuviésemos que analizar o si tuviésemos que estudiar las clases sociales en aquellos entonces, la clase de los pastores o el segmento de la población que se dedicaban a esta labor de pastores eran personas que eran consideradas lo más bajo en la pirámide de las clases sociales. Era el fondo, lo más bajo, lo más despreciable de la clase social en esos entonces. Era gente sumamente humilde, era gente que no tenía gran preparación académica, que no tenían tantos recursos intelectuales. O imagínate, si el trabajo que tenías era continuamente estar cuidando ovejas, ¿cómo sería tu aspecto? ¿De etiqueta y traje, como algunos en Navidad? No, esta gente siempre andaba sucia, siempre andaba andrajosa. Y si cuidaban ovejas, ¿a qué crees que olían? A perfume fino, olían a oveja, ¿no? Pero sabes, Dios va a decidir que este grupo iban a ser los primeros en recibir semejante y tan grande noticia. Quizá un grupo que socialmente eran despreciados, quizás un grupo que estaban hasta el fondo de la pirámide social, quizás un grupo al que nadie consideraría, pero Dios en su soberanía y Dios en su amor y en su gracia va a decidir que este grupo iban a ser los primeros después de José y María en enterarse del nacimiento del Salvador, ¿sí? Y fíjate, otro
Bueno, un detalle más respecto a los pastores. ¿Sabes? Una cosa que se decía de los pastores, cualquier persona que presenciaba algún crimen o que tenía que dar su testimonio en una corte, ¿sí?, podía hacerlo. Los únicos que no les era permitido ser parte de un juicio o dar su testimonio en una corte, ¿sabes quiénes eran? Los pastores, porque tenían la fama de ser de los más mentirosos que pudieran existir. Era gente que era capaz de mentir con tal de sacar un beneficio propio o sacar un beneficio personal, ¿sí? Pero Dios elige que ellos sean los primeros receptores de esta gran noticia del Evangelio, ¿sí? Ahora, no fueron los grandes líderes religiosos judíos. Dios no decide darle este mensaje o anunciar el mensaje del Evangelio a los fariseos o a los escribas o a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes. Imagínate, ellos que vivían supuestamente una vida religiosa y no fueron los primeros en escuchar el mensaje de la venida de nuestro Señor Jesús. Ni siquiera fue que este anuncio del nacimiento de Jesús fue hecho en Jerusalén, porque tú recuerdas que Jerusalén era prácticamente el centro religioso de la época. Todo lo que tenía que ver con Dios y todo lo que tenía que ver con religión sucedía ahí en Jerusalén. Entonces el anuncio ni se da a personas religiosas, ni se da en el lugar donde se hubiera suponido que se daría el anuncio. Se da a un grupo que nadie pensó, a unos pastores. ¿Y en dónde se da el anuncio? Ni siquiera se da en Belén, o sea, ni siquiera en una ciudad, porque estos pastores estaban cuidando sus ovejas ¿en dónde? Probablemente a las afueras de Belén. Dice que había en esa misma región, es decir, no en Belén, pero en esa misma región había pastores que estaban cuidando y que estaban velando por sus ganados. Y a mí me sorprende esto, ¿no? Porque no es el grupo que se esperaría, ni en el lugar que se esperaría que se diese este anuncio, ¿sí? Dios elige este grupo de personas simples, sencillas y humildes para que tuvieran las primicias de la llegada del Salvador. Y esto me hace pensar en cómo es el hogar de nuestro Señor Jesucristo. Porque quizá alguno de nosotros se podría considerar pastor. A lo mejor alguno de nosotros podría decir, sabes, yo me siento en ocasiones como que soy el sótano de la clase social, lo más bajo. Yo soy con quien la gente no necesariamente quiere estar. No me destaco por a lo mejor tener grandes cualidades ni muchos recursos, pero sabes, a esas personas fue a las que eligió Dios. No a los grandes religiosos ni a los que ostentaban tener una vida piadosa, sino que Dios se fijó en este grupo de personas, sin hacer distinción. Así que dice que mientras estos pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche, pues ni siquiera fue un anuncio en horario de oficina, podríamos decir, ¿no? A un grupo que nadie lo esperaba, en un lugar que nadie lo esperaba, en un horario que nadie lo esperaba. Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó. Dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, ¿por qué? Dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y sabes, esa idea, nuevas de gran gozo, no es nada más y nada menos que buenas noticias. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Así que este ángel, podríamos decir que era un ángel que estaba cumpliendo las labores o las funciones de evangelizar, o la labor o la función de traer buenas noticias, ¿sí? Este ángel fue, entre muchos otros ángeles, fue un afortunado, porque, fíjate, no lo busquen, solo te lo menciono. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice que los mismos ángeles anhelan haber visto las cosas que nosotros vimos y compartir lo que nosotros compartimos. ¿Ves? Este es un privilegio que tuvo este ángel que no muchos ángeles han tenido. La responsabilidad de transmitir las buenas nuevas o la responsabilidad de transmitir el evangelio
es una responsabilidad que Dios le dio al hombre, o es una responsabilidad que Dios le dio a cada uno de nosotros, a su iglesia. Y los ángeles, yo imagino a los ángeles en el cielo esperando una oportunidad, ansiosos, pidiéndole a Dios, Dios, dame una oportunidad de bajar, dame una oportunidad de ir y compartir el evangelio, dame una oportunidad de llevar esas buenas noticias a quien no las ha recibido. Y ahí, no sé, me imagino, te digo, a los ángeles pidiéndole, rogándole a Dios tener esa oportunidad y tener ese privilegio de compartir estas buenas nuevas, y no lo tienen. Pero este ángel tuvo esta oportunidad y Dios lo utilizó como instrumento para llevar estas buenas noticias del nacimiento de Jesucristo. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Dice que será para todo el pueblo. Y sabes, tan solo en este versículo, el otro día me eché una hora más o menos, desmenuzándolo, dice, pero el ángel les dijo, es decir, era un mensaje divino, no temáis, y el mensaje de la Navidad justamente tiene que ver con esto, con Dios queriendo quitar el temor del hombre. Dice, porque el ángel, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. No solamente el mensaje de la Navidad es Dios queriendo quitar tus temores, sino es Dios queriendo llenarte no solo de felicidad temporal, sino de gran gozo eterno. Y dice que esta felicidad y este gozo eterno, ¿para quién es? Para todo el pueblo, es decir, no importa cuál sea nuestra condición, el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio es absolutamente para todos, para ricos, para pobres, para hombres, para mujeres, para jóvenes, niños, ancianos, sin importar la clase social. Y ves, acá de alguna forma estos pastores que se sentían relegados o que se sentían rechazados por los demás, el ángel les dice, no, este mensaje es para todos, este mensaje es para ustedes también, sin importar su condición. Y no solamente es un mensaje para todo el pueblo, dice que os ha nacido hoy Cristo mismo encarnándose y viviendo cosas que nosotros vivimos, pisando esta tierra que nosotros pisamos, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces los ángeles le dicen a este grupo de pastores, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, el primer elemento infaltable en tu celebración de Navidad, ¿cuál es? Tiene que haber un momento en donde se pueda anunciar la llegada del Salvador. Puedes tener pavo, puedes tener las mejores comidas y las mejores ropas, pero esto no puede faltar, un momento en el que se pueda anunciar la llegada y el objetivo del Salvador. No solamente es un tiempo para anunciar, fíjate lo que dice el siguiente versículo, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Alababan a Dios, ¿sí? Así que la Navidad no es solamente un tiempo para anunciar, sino que es un tiempo ¿para qué? Para alabar a Dios, ¿sí? Y alabar a Dios, ¿qué significa en este contexto? La alabanza a Dios no es otra cosa que elogiar o reconocer las características o reconocer los atributos de un ser. En este caso tiene que ver con elogiar o reconocer las características o reconocer los atributos o hablar bien de Dios. Eso significa alabar, hablar bien de Dios. Así que este grupo de ángeles y esta multitud de huestes celestiales comienzan a alabar a Dios cantando este villancico que a lo mejor has escuchado y que no sabías de dónde provenía, pero ahí está el villancico: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿sí? No vamos a detenernos mucho tiempo ahí, pero la alabanza a Dios tiene que ser uno de los infaltables, algo que no puede estar ausente en tu celebración de Navidad. Tómate un tiempo, no solamente para anunciar a otros lo que Él hizo por ti, sino para alabar en tu corazón lo que Él hizo, para hablar bien de Él, para reconocer lo que Él hizo. En tercer lugar, fíjate, dice ahí el siguiente versículo, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron, terminan de cantar el villancico, se van al cielo, dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado.
Siguiente versículo, versículo 16, dice, vinieron pues, ¿qué? Apresuradamente. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Tercer elemento que no puede faltar en nuestra celebración de Navidad es que la Navidad es un tiempo para adorar a Dios. No solamente para alabar, la alabanza y la adoración son cosas que a lo mejor suenan parecidas o similares, pero la alabanza y la adoración son cosas de alguna forma diferente. ¿Ves? La alabanza tiene que ver quizá con un momento de nuestra vida, por ejemplo, cuando nosotros venimos acá y cantamos alguna alabanza, o a lo mejor no necesariamente tiene que ver con cantar, pero tiene que ver con un momento en el que tú declaras y dices palabras de elogio acerca de Dios, ¿sí? Pero mientras que la alabanza sucede en un momento, la adoración tiene que ver más con una manera de vivir, es decir, es algo más constante. La alabanza es algo temporal, la alabanza es algo que sucede en un momento, la adoración es un estilo de vida o es una forma de caminar, ¿sí? Es totalmente diferente. ¿Ves? Mientras que la alabanza es aquellas características que yo reconozco de Dios, eso es la alabanza, aquellas características que yo reconozco de Dios, la adoración que va a ser mi respuesta ante aquellas características que yo reconozco de Dios. Si te das cuenta o alcanzas a percibir cuál es la diferencia entre alabanza y adoración, podríamos decir que la adoración va a ser el grado máximo de alabanza a Dios, ¿sí? La alabanza, te repito, tiene que ver más con lo que yo reconozco de Dios, pero la adoración tiene que ver con mi respuesta ante Dios, ¿sí? La adoración va a tener que ver con actos de obediencia. Es decir, la adoración va a ser la expresión de mi obediencia a Dios. Y te das cuenta en este pasaje porque está el ángel que da el anuncio de la venida de Jesucristo, está una hueste de seres celestiales, todos alabando a Dios. Ahí están también este grupo de pastores seguramente alabando a Dios, pero no se quedan ahí, no se quedan solamente en la alabanza, sino que deciden adorar a Dios. ¿Cómo vemos en estos versículos su deseo por adorar a Dios? ¿Cómo se expresa en la obediencia? ¿Ya lo dijeron por ahí? ¿Cuál es? Dice que en ese mismo momento, ¿qué hicieron? Vámonos a ver a Jesús, ¿no? Apresuradamente, dice el versículo. ¿Ves? Eso es adoración. Reconocer lo que Dios es, reconocer lo que Dios hace, eso es alabanza. Responder a lo que Dios es y a lo que Dios hace, eso es adoración. Así que, ¿ves? Ir a ver a Jesucristo, en ese mismo momento se convirtió en su prioridad número uno. ¿Ves? Ir a encontrarse con Jesucristo, acercarse a Jesucristo, no fue solamente algo que agregaron a su lista de pendientes y dijeron, bueno, ahora que terminemos de apacentar a nuestras ovejas, ahora que terminen de comer, tenemos que regresar y tenemos que llevar a nuestras ovejas a su redil, y una vez que hayamos terminado nuestro trabajo, depende de cómo andemos de cansancio, decidimos si vamos a ver a Jesucristo o no. No, ellos dejaron inmediatamente de hacer lo que estaban haciendo y convirtieron a Cristo en la prioridad número uno en su vida. Y eso es adoración. No solamente alabamos a Cristo en Navidad, sino que a través de nuestra adoración, a través de nuestra obediencia, a través de nuestro diario vivir, ¿sí? Nosotros expresamos adoración a Dios. Siguiente versículo dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Te das cuenta? En un principio, ¿quién anunció la llegada de Jesucristo? Un ángel. Y acá, ¿a quién vemos anunciando el evangelio? A los pastores. Este mismo mensaje, estas mismas buenas noticias que ellos habían escuchado de la boca del ángel, ahora ellos mismos eran los que estaban transmitiendo y ellos mismos eran los que estaban anunciando la llegada del Salvador.
sin mucha preparación, ¿te acuerdas del pasaje del Gadareno? Inmediatamente se convirtió en misionero. Y estos pastores, sin mucha preparación, probablemente sin muchas capacidades o recursos intelectuales, sin un trasfondo académico, inmediatamente ya se habían convertido en misioneros, ya se habían convertido en evangelistas. Ellos habían tenido un encuentro con Jesucristo, habían llegado ahí a donde Él estaba, y lo único que hacían con los demás era que el mismo mensaje que ellos habían escuchado, lo transmitían. La experiencia que ellos habían tenido con Jesucristo, la compartían con los demás. Inmediatamente, no habrá pasado mucho tiempo, quizá algunos minutos o algunas horas, pero encontramos a este grupo de pastores anunciando también lo que ellos habían escuchado. Dice, todos los que oyeron, dice ahí una palabra, ¿sé qué? ¿Están ahí todavía? Dice, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y sabes, esto me gusta y lo hablamos en la posada, pero sabes, no debemos de permitirnos, como les decía el viernes, acostumbrarnos o familiarizarnos con pasajes bíblicos al grado de que nos volvamos insensibles, sobre todo pasajes como este, porque tú lo sabes, a lo mejor aún sin ni siquiera o antes de venir a la iglesia, en estas épocas prendes la televisión y hay películas de ¿qué? Todas las películas de Navidad, te pasan toda la serie del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús según Juan, que la primera Navidad, que la película del Grinch, no sé qué, todas te las pasan, ¿no? A lo mejor si eres como yo, en mi infancia, nunca iba a la iglesia, pero ¿cuándo iba a la iglesia? En estas épocas, ¿no? Y es común que en estas épocas nos llenemos y a lo mejor hasta nos saturemos de el nacimiento de Cristo, Navidad, el Salvador, que nacido en Belén, que no sé qué, ¿sí? Y en ocasiones toda esta familiaridad y todo este acostumbrarnos hace que perdamos lo que experimentaron no solamente los pastores, sino el versículo no da mucha explicación, solamente dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Es decir, no hay mucho detalle, pero podemos entender que ya no solamente estaban los pastores eran los que estaban hablando acerca de Cristo, pero había otra gente que cuando escucharon esto acerca de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se maravillaron. Así que otro elemento que no podemos perder en esta Navidad es entender que este tiempo, querida, este tiempo es un tiempo que nos tiene que asombrar por lo que hizo Jesucristo. Muchos de ustedes estuvieron en la posada y hablamos de lo increíble y de lo ilógico y lo incongruente desde el punto de vista humano que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Nacimiento virginal. ¿Cómo es posible que una mujer sin tener contacto y sin tener relación con ningún varón pueda quedar embarazada? ¿Cómo es posible en términos humanos que un óvulo pueda ser fecundado sin un espermatozoide? Esto es algo que no tiene ninguna explicación ni aun con los avances en la ciencia que se dan hoy en día. Y hablábamos no solamente del nacimiento virginal, hablamos de lo sorprendente que es tan solo pensar o tan solo imaginar el nacimiento de Dios encarnado. ¿Cómo es posible que este Dios, creador del cielo y creador del universo, que es absolutamente más grande y más poderoso que todo, cómo es posible que un Dios que el mismo universo y las galaxias no lo pueden contener, cómo es posible que ese Dios haya decidido, decíamos el viernes, convertirse en un cigoto y meterse en el útero de una mujer y permanecer ahí por 40 días en el proceso de gestación? ¿Cómo entendemos con nuestra mente finita que este Dios que diseñó todo un complejo sistema de desarrollo de un feto y que creó a la mujer se haya sometido él mismo a ese proceso de gestación y se haya sometido a estar dentro de esa mujer que él mismo había creado? ¿Cómo es posible pensar en un Dios
que no necesita absolutamente de nada, convertirse en un pequeño bebé que necesitaba absolutamente de todo. ¿Cómo es posible entender que un Dios omnisciente, que lo sabe absolutamente todo, tuviese que pasar por un proceso de aprender a comer, de aprender a caminar, de aprender en la escuela, de aprender un oficio, de aprender a hablar? ¿Cómo es posible llegar a entender que un Dios omnipresente se haya limitado a estar solamente en un lugar y limitado solamente a un espacio? Es totalmente increíble. Decíamos el viernes, esto parecería ser sacado una película de ciencia ficción. Y decíamos, si esto nos asombra, si un nacimiento virginal nos asombra, si el nacimiento de Dios encarnado nos asombra, ¿cuánto más nos tendría que asombrar cuando hay Mateo capítulo 1:23 dice que su nombre sería Emanuel, que traducido es Dios con nosotros? ¿Qué Dios querría dejar la gloria del cielo para venir a vivir a la podredumbre y a la basura de este planeta Tierra? Y siendo nosotros tan tremendamente pecadores y habiéndole dado la espalda a Dios tantas veces y sin considerarlo en nuestra vida, ¿qué Dios querría venir a vivir con nosotros? Si me dieras a elegir, ni yo mismo querría vivir conmigo, imagínate. Y sin embargo Dios, en su tremendo amor, dijo, yo estoy dispuesto a dejar toda la gloria del cielo y limitarme en el espacio, limitarme en el tiempo, limitarme en todos los sentidos para venir a vivir con ustedes, para venir a vivir contigo. Por eso no es de sorprendernos que cuando todas estas personas que estaban reunidas con los pastores, cuando oyen esto, ¿qué hacen? Se maravillaron. Pero qué triste es para nosotros que la celebración de la Navidad se ha convertido en algo tan rutinario y tan monótono y estamos tan acostumbrados que el nacimiento de Jesucristo ya no nos asombra. O sea, ya no se nos hace algo tan extraordinario y algo tan único y algo tan especial. Y llega la Navidad y ya como robotitos, ¿no? Ya sabemos que hay que cenar y y que métete a bañar, siéntate, la cena. Alguien por ahí a lo mejor, si bien nos va, alguien en la celebración dice algunas palabras y le agradece a Jesucristo. Si bien nos va, ¿no? Porque ustedes saben que en algunas celebraciones el invitado principal nunca está presente, ¿no? Está presente el alcohol, el gordito de rojo, los regalos, el gorrón que siempre llega, ¿no? Pero Jesucristo nunca está, ¿no? Así que yo de verdad me animo a mí mismo y te animo a que no perdamos la capacidad de asombro de lo que significa la Navidad. Es lo más grandioso, por eso se llama Buenas Nuevas, porque es la mejor noticia. Si crees que sacarte la lotería es una buena noticia, o ganarte un auto es una buena noticia, sí son buenas noticias, obviamente, pero nada se compara con esta noticia. ¿Quién, por más bondadoso que fuera, tendría los recursos para perdonar tus pecados? ¿Quién, por más bondadoso y por más poderoso que fuera, podría regalarte toda una eternidad disfrutando con Él en el cielo? Nadie. Así que no perdamos la capacidad de asombro en esta Navidad ante el nacimiento de Jesucristo. Así que la Navidad entonces es un tiempo para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el nacimiento del Salvador. La Navidad es un tiempo para alabar, es decir, para reconocer lo que Él es, y no solamente para alabar. La Navidad es un tiempo para adorar a Dios, es decir, para manifestar nuestra obediencia como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Es un tiempo también para asombrarnos. ¿Sabes? Otras versiones dice que María atesoraba todas estas cosas en su corazón, ¿sí? Así que el siguiente elemento que no puede faltar en tu celebración de Navidad es atesorar en tu corazón el significado de la Navidad. No tenemos mucho tiempo, pero Mateo capítulo 6, versículo 21 dice que donde esté nuestro tesoro,
dice, ahí también estará vuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que más atesoras en esta Navidad? ¿Los regalos? Ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro son los regalos que vas a recibir y te toca clásico llavero o pluma o encendedor, dices, ni fumo, pero me regalan un encendedor, ¿no? Claro, como ese es tu tesoro y ahí está tu corazón, tu Navidad, ¿en qué se va a convertir? En lo más horrible que puedas vivir. Y ahí tienes la colección de llaveros, ¿no? Que no sirven de nada, pero ahí está, ¿no? ¿Cuál es tu tesoro más valioso en la Navidad? ¿Tu familia? Está bien. Pero si ese día no llega el familiar que estabas esperando, o el familiar del que esperabas una buena actitud no tiene una buena actitud, y ahí está tu corazón, ¿qué pasa con tu Navidad? Tu tesoro en ese momento deja de ser tu tesoro. Bueno, no sé si de algunos su suegra será su tesoro, su suegro. ¿Quién sabe, no? ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué hacía María? Ella escuchaba lo que decían los pastores, veía a la gente toda asombrada. Ella estaba ahí en ese momento. Yo imagino con su hijo en brazos o con su hijo muy cerca de ella y no decía nada. Simplemente iba juntando todas las piezas y ¿qué hacía? Las atesoraba. Como para que en el momento más necesario sacar esos tesoros de su corazón y le recordara lo que significaba la vida de su hijo. Y está bien atesorar los regalos, está bien atesorar la familia y el tiempo bonito que uno puede pasar y los recuerdos, tomarse fotos. Yo sé que a lo mejor algunos me compartían, ¿no? Que se van a reunir con familiares que no veían hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero lo que más tendría que ocupar un lugar en nuestro corazón, lo que más tendríamos que atesorar como María, es el hecho de la llegada de Jesucristo como nuestro Salvador. Y el último dice, hablando acerca de los pastores, dice, y volvieron los pastores, ¿qué dice? Glorificando y alabando a Dios, dice, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, llegan ahí con Jesús, pasa todo lo que nosotros escuchamos o leímos, ¿y qué hacen los pastores? Regresan, ¿sí? Regresan a lo mejor a lo que venían haciendo antes, regresan a lo mejor a su rutina, a la vida cotidiana, a sus deberes, a sus responsabilidades, ¿ah? Como nosotros, ¿no? Pasa la Navidad y después ¿qué? Pues tienes que volver a la rutina de siempre, ¿no? No es que es Navidad forever and ever y te quedas en modo navideño todo el año, ¿no? Después tienes que volver a la vida cotidiana, ¿sí? Pero ¿qué es lo interesante de este versículo? A pesar de que ellos volvían a hacer lo que venían haciendo antes, a sus deberes y a sus responsabilidades, fíjate, ellos vuelven, podríamos decir, a hacer cosas ordinarias, pero de una manera extraordinaria. Es decir, volvían a hacer lo mismo que antes estaban acostumbrados a hacer, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora lo iban a hacer ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios. Eran exactamente los mismos pastores que volvían exactamente a hacer lo mismo que habían hecho durante toda su vida. Pero ¿cuál era la diferencia? La actitud en su corazón. Ahora volvían glorificando y alabando a Dios. Y sabes, no importa las circunstancias que te toque vivir o que nos toque vivir, pueden ser simplemente cosas ordinarias o puedes convertir todas esas situaciones en cosas ¿qué? Extraordinarias. Si lo vives glorificando y alabando a Dios. La enfermedad puede ser enfermedad, algo ordinario, pero si a través de esa enfermedad
tú glorificas y alabas a Dios, esa enfermedad se convierte en algo extraordinario. A lo mejor dices, es que ni siquiera tengo para cenar en Navidad, tengo algunos frijolitos nomás y arroz, es algo ordinario. Pero si eso lo haces glorificando y alabando a Dios, eso se convierte ¿en qué? En algo extraordinario. Dices, pues me la voy a pasar con mi familia, que ni nos llevamos bien, ni nos caemos bien, ordinario. Pero si haces eso de una manera en la que glorifiques y alabas a Dios, conviertes algo ordinario ¿en qué? En algo extraordinario. Así que el último elemento que te animo a que no falte en tu Navidad es que, ¿ya la opción ahí? ¿No veo? No, el último. Claro, la Navidad tendría que llevarnos a ¿qué? A actuar de una manera diferente, porque si no, no tiene sentido. Anuncio, alabo, adoro, me asombro, pero si eso no produce un cambio en mi vida, va a durar lo que dure la Navidad. Es la historia de estos famosísimos 3 reyes magos, que ya sabemos que no eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, pero estos hombres van y se encuentran con Jesús, y me encanta este versículo, porque dice ahí en Mateo capítulo 2, versículo 12, ni siquiera me acuerdo si es, sí es Mateo capítulo 2, versículo 12, dice que cuando ellos regresaron, dice que regresaron, ¿alguien se acuerda qué es el versículo? Por otro camino. Eran los mismos, vamos a decir, eran los mismos 3 reyes magos, pero al momento de encontrarse con Jesucristo, su camino cambió, su vida cambió. Y podríamos hablar de muchísimos pasajes y de muchos personajes, tú los conoces, pero no hay una sola persona que se haya encontrado con Jesucristo y que haya regresado por el mismo camino. No existe. Así que bueno, ya no tenemos más tiempo. Supongo que ya tienes más o menos en mente los preparativos para tu cena, qué vas a comer, en dónde te la vas a pasar, qué familiares van a venir o con qué familiares van a ir. O a lo mejor no es así, a lo mejor todavía no tienes nada. Si de mí dependiera la celebración de la Navidad, yo al último momento arreglaría todo y vería cómo lo hago. No importa si tienes preparativos o no, te animo a que estos elementos sean parte de tu Navidad y sean parte de tu celebración. Vamos a terminar y vamos a orar. Que Dios te damos gracias por este tiempo, gracias por este pasaje también. Y yo te ruego, Dios, que lo que estuvimos estudiando y viendo en la vida de estos pastores, que también pueda ser una realidad en nuestra vida. Yo sé que quizá nos cuesta, a lo mejor no es algo a lo que estemos acostumbrados. A lo mejor el mundo y la mercadotecnia ha puesto en nuestra mente un concepto totalmente diferente de la Navidad. Pero a la luz de esta primer Navidad, a la luz de esta primer celebración que encontramos en tu palabra, Dios, ayúdanos para que estos elementos, que creo que son los elementos más importantes de la Navidad, que puedan estar presentes también en nuestra celebración. Que cada uno de nosotros busquemos la oportunidad para anunciar a otros las buenas nuevas del Evangelio. Que sea un momento para no solamente alabarte, sino también para en obediencia adorarte. Que Dios nunca tengamos un corazón tan frío y tan duro, lleno de callos, que no nos asombre el nacimiento de tu Hijo y lo que Él hizo por nosotros. Que dentro de todas las cosas que nosotros valoremos en estas fechas, que podamos atesorar la vida de tu Hijo como lo más importante, y que también todo esto se refleje en un actuar en nuestra vida. Gracias por este tiempo, querido Dios, gracias por tu palabra, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.